Hola amigos y amigas, antes de comenzar con la receta quiero enviar un afectuoso saludo a la amiga Graciela Davidov hasta Israel, que a petición de ella voy a poner este video en este momento. Vamos a hacer un pan integral con semillas. Vamos a necesitar 4 tazas de harina 100% integral, 2 tazas de agua tibia, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una cucharadita de levadura, 3 cucharadas de miel de abeja, una cucharadita de sal y semillas de chía, linaza, ajonjolí y hojuelas de avena. Ponemos las 4 tazas de harina 100% integral y en medio hacemos un hueco. Procedemos a agregar la levadura y media taza de agua. El agua tiene que estar tibia, un poquito más caliente que tibia. Es para que la levadura trabaje mejor. Posteriormente agregamos las 3 cucharadas de miel de abeja. Dejamos por 15 minutos reposar la levadura junto con el agua y la miel. Luego agregamos 2 cucharadas de semillas que ya tenemos mezcladas. Semillas de chía, de linaza, de ajonjolí y hojuelas de avena. Revolvemos y dejamos por otros 15 minutos. Luego agregamos el aceite y la sal. Revolvemos y vamos integrando el harina con la levadura y seguimos revolviendo. Agregamos más agua y seguimos integrando o mezclando todos los ingredientes. Agregamos más agua y ahora vamos a comenzar a integrar todos los ingredientes con nuestras manos.
Ponemos el agua que nos quedaba y seguimos amasando. Van a ir estirando la masa de la forma que están viendo, como si estuvieran lavando ropa. Enrollan y vuelven a estirar, y ese procedimiento lo van a hacer por 15 minutos hasta que la masa quede suave. Que la masa agarre una textura como elástica. Ahí se le ven las semillitas que les pusimos. Después de 15 minutos de estar estirando la masa, hacemos una bola con la masa y la vamos a poner a reposar. En un recipiente con tapadera o en un recipiente con un plástico, la taparíamos. La dejamos tapada hasta que doble su tamaño. Cuando vemos que la masa ha duplicado su tamaño, la vamos a sacar del recipiente, pero tenemos que dejarla más de 15 minutos. Cuando vemos que ya ha crecido, sacamos la masa del recipiente y la colocamos en el molde como este, previamente engrasado, y abajo le puse un pedazo de papel de mantequilla o pergamino o parchment paper para que no se pegue. Miren, luego que ya esté en el molde, lo tapamos con papel film o con un plástico y miren cómo ha crecido. Luego con una brocha agregamos agua con una gotita de aceite sobre el pan. Y sobre este vamos colocando las semillas. Las semillas que son semillas de chía, de linaza, de ajonjolí y hojuelas de avena.
Una vez que ya tenemos listo, que hemos puesto las semillas sobre el pan, ponemos a precalentar el horno a 350 grados. Cuando ya está caliente el horno, ponemos una bandeja con agua para que ayude el vapor que va a despedir, ayude a que el pan no quede duro, sino que quede suave. Lo dejamos aproximadamente media hora y a la media hora vemos cómo está. También hice este otro con la masa que me sobró porque tenía más. Hice estos panecitos así para hacer panecitos pequeños como para botanas, boquitas o pasapalos o bocaditos. También es de la misma masa integral, solo que le puse harina encima. Y los dividí con papel aluminio para que no se peguen. Así como lo están viendo. Ya sacamos nuestro pan del horno, miren cómo quedó. Ha quedado suave, esponjoso. Y se le ve buena textura. Aquí ya partí el pan para que vean cómo quedan las rodajas de pan, muy suavecitas, miren. Bueno, a preparar el pan integral, ya no tienen necesidad de irlo a comprar al supermercado, ya ustedes lo van a preparar y de una forma que ustedes están seguras que es el 100% integral y es aceite de oliva extra virgen. Esto es todo por ahora, espero les haya gustado la receta y a los nuevos que van pasando los invito a que se suscriban. Y esperen la próxima receta. Eso es todo por ahora. Que tengan buen día. Bendiciones.